Lo que ha hecho Estados Unidos es aprobar de manera íntegra la solicitud del Estado peruano, lo cual significa, entre otras cosas, que ha quedado descartada la posibilidad de que esta sea una persecución política, como sostenía Alejandro Toledo. Bienvenido, ex procurador Meini, a Exitosa. Muy buenos días, Karina, gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Dígame más o menos cuál es el proceso que sigue. ¿Ya no le queda más instancia para él interponer papel tras papel para hacerla más larga y quedarse en Estados Unidos? Ya no. Formalmente el proceso de extradición ya ha culminado con la autorización del secretario de Estado de Estados Unidos aprobando la solicitud del Estado peruano para que Alejandro Toledo sea extraditado. Lo que falta es ejecutar esa decisión, pero la ejecución de esta decisión no debería demorar más de lo que demora la coordinación entre los dos países, el Perú y Estados Unidos, para ver en qué día, en qué hora y bajo qué modalidad Alejandro Toledo es transportado desde Estados Unidos hasta Lima. Esto no debería demorar mucho, ¿no? Simplemente la ejecución de la orden. Muy bien. A él, lo que se ha sabido, se le está extraditando por el tema de recibir la coima, por la licitación de la interoceánica tramos 2 y 3. ¿Qué pasa? ¿Hay más cuadernos que todavía hay en proceso? Porque él tiene el caso Ecoteva. ¿Son otros cuadernos de extradición que se van a tener que aprobar? Sí. Una de las particularidades del proceso de extradición es que el Estado requiriente, en este caso el Perú, arma un cuadernillo de extradición con las pruebas que considera pertinentes, pasa por Cancillería y llega al Estado requerido, en este caso Estados Unidos. Estados Unidos en este caso no podría autorizar la extradición por delitos o por cargos que no están siendo solicitados por el Perú. Lo que sí puede hacer es aprobar la extradición, pero solo por algunos cargos o algunos delitos por los cuales estaría siendo requerido Alejandro Toledo. Lo que ha hecho Estados Unidos es aprobar de manera íntegra la solicitud del Estado peruano, lo cual significa, entre otras cosas, que ha quedado descartada la posibilidad de que esta sea una persecución política, como sostenía Alejandro Toledo. Significa que existen indicios muy reveladores, suficientes, que ameritan que Alejandro Toledo sea investigado, juzgado en suelo peruano. Por tanto, el caso Ecoteva, en la medida en que no formó parte de esta solicitud del Estado peruano, no puede ser investigado estando Alejandro Toledo aquí. Tendría que ampliarse la solicitud de extradición y en su momento Estados Unidos autorizar que se le investigue o procese por esos cargos además. Sí, pero se pueden ir ampliando, adjuntando poco a poco. Muy bien. Entonces, en este momento, él está siendo extraditado por delitos de colusión y delitos de lavado de activos. Son delitos graves, el delito de lavado de activos, el delito de colusión. Entonces, ¿cuánto le esperaría en cárcel? Según la ley, podría ir hasta 15 años por cada uno de estos delitos. Sin embargo, dado que se le están imputando estos dos delitos, según las reglas del Código Penal vigente, se podría incrementar esta pena de 15 años proporcionalmente. Diríamos, 15 años es lo que a la fecha se podría pedir contra Alejandro Toledo. Ya en el juicio se podrá discutir si esos 15 años son proporcionales a la responsabilidad que se le pueda atribuir, si es que existe alguna circunstancia agravante que permita ir por encima de esos 15 años, o si es que existe alguna atenuante o alguna consideración que justifique una imposición de la pena por debajo de esos 15 años.
Muy bien, entonces él ya tiene una imposición de prisión preventiva aquí en el Perú. Eso quiere decir que viene inmediatamente y lo tienen que mandar a prisión. Efectivamente, ese mandato de detención preventiva está vigente, con lo cual una vez que pise suelo peruano tendrá que ser trasladado a un centro penitenciario, a un lugar donde esté a buen recaudo y donde pueda cumplirse ese mandato judicial de detención preventiva. Esto es importante porque, digamos, los presupuestos para la detención preventiva, recordemos que son 3, uno es la pena probable que se le vaya a imponer tiene que ser mayor a 4 años, en este caso lo es de manera sobrada. El segundo requisito es que existan suficientes indicios que vinculen al sujeto con los hechos criminales, existen, y el tercer elemento es el riesgo de fuga o el peligro procesal, es decir, la posibilidad de que entorpezca la investigación probatoria. El hecho que haya fugado a Estados Unidos y que se le haya tenido que extraditar es prueba más que suficiente para sostener que sigue siendo vigente el peligro de fuga en Alejandro Toledo. Entonces, como hay varias instancias, ¿no? En primera instancia le han dado estos 18 meses de prisión preventiva. Si él va a apelar, igual haber estado fugado y que el Estado peruano haya tardado 5 años en extraditarlo, me imagino que va a ser bien difícil que se le revierta. Va a ser difícil. Seguramente su defensa lo intentará y tiene todo el derecho de plantear que la detención preventiva se revoque, y eventualmente argumentará que debido a los motivos de salud, a la edad, a alguna otra consideración, deba estar en arresto domiciliario y no en una detención preventiva. Seguramente, su defensa lo hará, pero ya dependerá del Ministerio Público cómo contesta esa solicitud y sobre todo del juez que vaya a tomar la decisión, cómo valora el riesgo de fuga, que como le digo, al menos en mi concepto, sigue estando plenamente vigente en el caso de Alejandro Toledo. Muy bien, entonces, pero todos recordamos cómo se fugó del país, cómo en realidad estaban todos pendientes a dónde se iba, si se iba a Israel, si se quedaba en Estados Unidos, todos los equipos periodísticos se fueron a Estados Unidos, era una persecución, ¿no? Para saber dónde... cuál era su paradero en realidad, porque ¿quién hace eso, no? ¿Quién se fuga así siendo un presidente de la República, un expresidente de la República y con una delación que había hecho Odebrecht tan grave? Efectivamente, ahí yo creo que hay 2 consideraciones importantes a tener en cuenta. La primera es que este caso, como algunos otros, se conoce por la declaración del señor Barata, exfuncionario de Odebrecht en el Perú, que en el marco de su colaboración eficaz dio información relevante acerca de que para los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur se le ofreció al entonces presidente Alejandro Toledo el pago de $21 millones por concepto de coima para que interfiera y que se le dé a Odebrecht esa licitación. Lo que narra Barata es que Alejandro Toledo no aceptó los 21 millones, sino que pidió 30 millones, monto que Odebrecht al final le entregó. Entonces, no solo por esa declaración, sino por la declaración de otros testigos, de otras personas investigadas. Como Joseph Maiman, ¿no? Por la documentación que existe. Como Joseph Maiman. Efectivamente. Sí, porque Alejandro Toledo, como una de sus coartadas, tenía que este multimillonario le había prestado la plata y después este multimillonario dijo que no, contó toda la verdad. Así es, siendo además una persona bastante cercana a Alejandro Toledo y que gozó durante muchos años de su plena confianza. Que esas declaraciones existan, que se haya hecho el seguimiento al dinero, son pruebas contundentes que en el juicio van a contribuir a acreditar la responsabilidad de Alejandro Toledo. Y si me lo permite, la segunda consideración que creo es importante tener en cuenta es que Alejandro Toledo, si bien fue presidente de la República, hace más de 5 años que ya no lo es. Pasados 5 años, ya no tiene derecho a ninguna inmunidad, antejuicio o prerrogativa que pudiese haber tenido como expresidente.
Eso significa que va a ser juzgado por un juez común, como cualquier ciudadano, sin ninguna protección, y que la investigación y el juicio al cual esté sometido no va a gozar de ninguna prerrogativa o ninguna protección especial. No tiene ninguna protección especial, ya pasaron muchos años desde que él dejó de ser presidente, fue del 2001 al 2006, y los antejuicios y protecciones duran 5 años. Así es. Muy bien, entonces Alejandro Toledo, en este momento me imagino lo que están haciendo son las coordinaciones para traerlo rápidamente, pero no está incompleto, es decir, el lavado de activos por el que se le está trayendo no está incompleto si el caso Ecoteva no está dentro del proceso judicial que se le va a seguir aquí. En parte sí. Hubiese sido deseable que el caso de Ecoteva, que como usted muy bien ha recordado, es parte del lavado de activos porque es la empresa que se utilizó para lavar el dinero proveniente de la coima y darle pisos de legalidad. Hubiese sido deseable que eso se pudiese también incorporar al cuaderno para que se pudiese comprender en la investigación, porque eso permitiría hacer la lectura integral del curso que ha seguido el dinero, desde la caja 2 de Odebrecht, por las manos de Barata, hacia el expresidente Toledo, y cómo llegó a Ecoteva, y cómo desde ahí se ha difuminado a otros sitios. Ciertamente hubiese sido deseable. Muy bien, pero sí hay un cuaderno. Este cuaderno se presenta después, obviamente tiene que seguir el mismo camino. Y los caminos no son fáciles, porque Toledo empapela todo. Sí, pero esta decisión, el que se haya aprobado la extradición, es un precedente importante. Y creo que hay que saludar el trabajo que en su momento hizo el Poder Judicial, el Ministerio Público, en armar un cuaderno de extradición sólido, contundente, el trabajo que hizo Cancillería en su momento, y lo que ha hecho también la defensa del Estado peruano en Estados Unidos. Entonces, si bien ha sido un procedimiento largo, ha sido exitoso y sienta un precedente, ¿no? Es decir, no solamente permite que Alejandro Toledo sea juzgado presencialmente en el Perú, sino que además manda un mensaje que, aunque tarde, la justicia llega. Entonces, esto de generar un precedente pudiera ser que los actores de justicia en Estados Unidos vean los demás cuadernos, digamos, con mayor celeridad, que le tomen mayor interés, que se apuren más. Sí, por supuesto, porque ya hay un precedente y no van a tener que empezar de cero. Se trataría de una persona que ya ha sido extraditada y por tanto ya hay una decisión gubernamental en Estados Unidos que significa que no se trata de una persecución política, es una persecución criminal, hay suficientes indicios, se cumple el requisito de la doble incriminación, es decir, estos hechos están sancionados por la ley penal en el Perú y también por la ley criminal en Estados Unidos, y por tanto este precedente allanaría, facilitaría la decisión que se pueda tomar en cuadernillos de extradición ampliatorios.